Buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a contar 5 verdades incómodas de la calistenia que nadie te cuenta. Bueno, sí, en este caso te las cuento yo. Van a ser 3, no van a ser 5, que me he equivocado. He entrenado hoy plancha en la playa. Os voy a ir poniendo las tomas del entrenamiento mientras que os hablo de estas verdades incómodas. Tío, no entiendo por qué la gente se queda solo el 60% después de los primeros 30 segundos. Es algo que no entiendo, aún no me has escuchado ni lo que voy a decir y ya te has salido del vídeo. Que sepas que eres una muy mala persona, ¿vale? Una muy mala persona. Y deberías replantearte un poquito lo que estás haciendo con tu vida. Vamos con la primera verdad, es bastante dura, bastante realista, y es que la calistenia requiere de mayor disciplina, constancia y tolerancia a la frustración que el gimnasio. Esto es una realidad y es una verdad. Bueno, esto es un fact. Es que no hay más. ¿Por qué? Pues porque el gimnasio en la mayoría de ejercicios no requiere de una estabilización o de un focus mental demasiado intenso. Es mucho más fácil ir al gimnasio, sentarte en 4 máquinas o simplemente sentarte con un par de mancuernas, o aunque sea mover una barra libre en un ambiente cerrado, sin tener que realmente poner tu cuerpo en una situación o en una posición en la cual tengas que tener un grado máximo de concentración. En fin, yo pienso ir al gimnasio y se me hace mucho más fácil. Cojo la mochila, voy al gimnasio, me siento en la máquina, hago mis entrenamientos. Entreno duro, sí, pero que no se me hace una cosa que requiera de una disciplina mental muy grande. Ahora mismo pienso en ir y hacer un entrenamiento de pino a una mano, de plancha, de front lever, de muscle up y dominadas, en fin, en general de calistenia, y se me hace mucho más tedioso a nivel mental el prepararme para ir a ese entrenamiento, porque sé que me va a costar más y que me va a poner en una situación que tiene menos confort que el gimnasio, ¿vale? Entonces yo creo que esto es indiscutible, pero el que diga que no es porque no ha probado las dos cosas. El que haya entrenado en el gimnasio durante un tiempo y haya entrenado calistenia enfocado a las skills, ¿vale? Si tú vas a barras y te tiras lo de siempre, fondos, flexiones, dominadas y poco más, y abdominales, es igual de cómodo que el gimnasio. Es ir a un sitio, hacerlo de siempre. Si estás más flojo, haces menos repeticiones, o en el gimnasio metes menos peso, pero en general haces siempre lo mismo y tal. En calistenia, cuando estás buscando el aprender nuevas habilidades, es siempre un entrenamiento bastante difícil a nivel de que lo tienes que afrontar y tolerar la frustración de que no te salga, de que estés peor, de que... En fin, todo eso, que requiere mayor tolerancia a la frustración y mayor disciplina. Eso es así, y yo creo que todos los que estéis un poco entendidos me lo vais a confirmar. Vamos con la segunda verdad incómoda de la calistenia. Es más difícil progresar en calistenia que progresar en el gimnasio. Esto es un facto, señores. Vamos a ver, la calistenia literalmente no vas una semana a entrenar. Yo ahora mismo dejo de entrenar plancha una semana, vuelvo y he perdido 2-3 segundos de full plancha. Y eso es así. O sea, se pierde muy rápido porque necesitas muchas conexiones neuromusculares, ¿vale? Para la activación que requieren ciertos estáticos, ciertas skills. Hay gente que, si tú ya llevas 10 años entrenando calistenia y lo dejas una semana, no pasa nada. Pero si tú llevas un año y medio y lo dejas una semana y media, te va a costar volver. O sea, la calistenia es bastante sufrida en ese sentido. Requiere de mucha constancia, de no fallar a los entrenes, de ir aunque sea a hacer menos, pero ir. No quedarte en tu casa. Y por eso muy poco porcentaje de toda la gente... A ver, obviamente, esto es como en todo, ¿vale? Hay gente que se lo toma en serio y consigue llegar a un nivel muy alto, y luego la mayoría de la gente pues no se lo toma en serio y no consigue llegar a tanto. Pero por lo general en calistenia hay mucha gente intentándolo y muy poca gente consiguiéndolo, porque requiere de un conglomerado de cosas, de conocimientos, pero sobre todo de mucha disciplina, mucho sacrificio. Es la parte más difícil de cualquier deporte. Todo el que lleve un tiempo lo sabrá, que la parte más difícil es que pasen los meses y que pasen los años y seguir al pie del cañón. Entonces creo que la calistenia en eso te da un plus. Igual que muchos deportes, ¿eh? No digo que la calistenia sea la panacea, pero lo estoy comparando en este caso con el gimnasio, y sí que es verdad que en el gimnasio es más fácil progresar y dentro de lo que cabe no vas a perder tanto si no vas una semana y media. Además, como está más enfocado a la estética, pues el físico tarda más en irse. En fin, son muchas cosas, y creo que la calistenia en estas dos primeras verdades incómodas es así. Es más difícil de progresar y requiere de mayor disciplina y mayor sacrificio. Van un poco de la mano, pero son dos distintas. Y luego, por último, pero no menos importante, tendríamos la última verdad incómoda, gente. La última verdad incómoda. Esto a la gente no le va a gustar, pero yo creo que es así. Y es que no puedes estar gordo. Y con estar gordo me refiero a más de un 15% de grasa. O sea, puedes, pero va a ser una mierda progresar. Hay muy pocos ejemplos de gente que tenga más de un 13-14 grasa y sea buenísima. De hecho, fijaos a todos los que son buenos. En serio, id a Instagram y lo miráis. ¿Cómo están? Ni un puto gramo de grasa. Ni uno. O sea, de verdad, mirad a la élite. Es una locura el porcentaje de grasa que tienen. Es que muchos están por debajo del 10%.
algunos del 9, del 8%, hay gente rajadísima. ¿Por qué? Porque se notan mucho, 2, 3, 4 kilos. Si tú estás en más de un 15% de grasa, varía por la altura, pero si tú estás en más de un 15, para que tú bajes a un 10 más o menos, tienes que quitarte 4 o 5 kilos, ¿eh? Puede que a veces más, porque creemos que tenemos más músculo del que tenemos, pero cuando empiezas a definir para poder pesar menos, ser más hábil en calistenia y también verte más duro físicamente, te das cuenta de que tenías menos músculo del que pensabas. Entonces imaginaos el músculo que tienen todos esos atletas élite que veis y que están rajadísimos y aún así están grandes. Lo típico de que estás viendo que se tiran una plancha y tienen todo el hombro rayado, pues porque benefician calistenia, beneficia y mucho pesar menos. También es verdad que como los entrenamientos, cuanto mejor eres, se van alargando, van teniendo más volumen, también queman más calorías y es más fácil que quemando más calorías consigas estar más rajado. Hay algo que hay que tener en cuenta y es que si desde joven has sido una persona con un alto porcentaje de grasa, es decir, has sido el gordito, o simplemente no has sido el gordito, pero has estado tapado, ¿vale? Con una capa de grasa, pues luego de mayor te va a costar mucho mantenerte en porcentajes de grasa muy bajos, te va a ser muy difícil. Porque tu metabolismo y tu cuerpo se ha acostumbrado a eso durante tu adolescencia, que es cuando se marcan los ritmos de tu cuerpo. Yo, por ejemplo, siempre he estado con muy poca grasa desde muy pequeño. Entonces, a la que dejo de comer un poco, yo ahora estoy en mi máxima alimentación, como todo siempre hasta llenarme desde hace ya mucho tiempo y no estoy subiendo nada de grasa, como veis. Bueno, luego os pongo un posing. No estoy teniendo nada de grasa. Bueno, tengo grasa, ¿vale? Ahora mismo estaré en un 12 a lo mejor. Y luego ya en otras épocas como verano me quedo muy rajado, que ya eso supongo que me quedaré en un 8, 9, algo por ahí. Que bueno, el número da igual, lo importante es que eso se ve, se nota. Entonces, depende de cómo has sido de pequeño, va a influir también en la facilidad que tengas para mantenerte en un bajo porcentaje de grasa corporal ya de mayor. Aún así, siempre hacer un esfuerzo por estar un poquito más definido te va a ayudar muchísimo. Sí que esta es la verdad, la tercera verdad incómoda. Estar gordo te va a frenar. Realmente no es incómodo, pero con gordo no me refiero a gordo. Estar tapadillo te va a frenar en calistenia. Lo dejaría así. Estar tapado te va a frenar. Tapado me refiero a que no se te vean los abdominales, por ejemplo, que tengas súper gordos los mofletes, que eso también depende de la genética, ¿no? Pero solo un poco un reflejo del porcentaje de grasa que tienes. Yo, por ejemplo, soy de mofletes gorditos, aunque baje mucho grasa, se me mantiene la cara bastante llena. En fin, que si queréis ser unos duros en calistenia de verdad y aprovechar al máximo vuestro cuerpo, tenéis que estar muy definidos. Espero que os haya molado el vídeo. Recordad, tenéis todos los ebooks que he sacado y el de pino que va a salir dentro de muy poco para que podáis hacer pino. O sea, yo creo que con ese ebook va a aprender mi madre de 60 años a hacer el pino. No digo nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya molado y os mando un besito a todos.